Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Luisa Fernanda Martín. Soy ingeniera de sistemas con una especialización en gerencia de proyectos de BI. En los últimos años me he desempeñado como gerente de proyectos para la implementación en compañías como retail, sector farmacéutico, sector financiero, sector petrolero, para la implementación de todo lo que son proyectos de inteligencia de negocios y analítica de datos, tanto descriptiva como avanzada. Actualmente me desempeño como gerente de proyectos para proyectos, valga la redundancia, para proyectos de analítica de datos no geográficos dentro de ESRI Colombia. Y hoy quiero hablarles un poco de la analítica de datos vista desde la ingeniería de sistemas y cómo nosotros los ingenieros de sistemas empezamos a jugar un rol importante dentro de todo este boom y toda esta revolución de información. Bueno, quiero hablarles un poco de lo que nosotros tenemos en contexto como en nuestra carrera, en qué nos desempeñamos y cómo avanzamos hoy y cuál es la expectativa que todo el mundo tiene a través de lo que hacemos hoy. Primero que todo, pues todos sabemos que somos una rama interdisciplinar porque somos una ciencia que abarcamos todo lo que compone el contexto mundial, sea en el sector financiero, en el sector petrolero, en el sector salud, en el sector gobierno, en el sector privado, en el sector negocio, sector retail. Todos, absolutamente todos, hoy están necesitando de la ingeniería de sistemas para apalancarse y poder llevar a cabo lo que hoy tienen en su cabeza con tecnología, con temas de conexión a red, como temas de desempeño de trabajo. Somos también una carrera que nos dedicamos a optimizar y automatizar procesos. Somos esa ciencia que le ayudamos a los negocios a cortar un poco sus tiempos de desarrollo para que sean mucho más efectivos y mucho más proactivos con lo que hoy hacen. Construimos modelos muy eficientes que nos permitan a nosotros llegar a un buen fin de todos los procesos que hace una compañía y lograrse mucho más efectivos también económicamente. Hoy la ingeniería de sistemas trata de comprender esa realidad para llevarla un poco a la mano de las personas y tratar de cerrar esa brecha entre la máquina y los seres humanos. En lo que hoy conocíamos como futuro y lo que hoy somos, nosotros lo que hacemos es encargarnos de cerrar esa brecha. Hacemos un uso adecuado de las tecnologías y hacemos las implementaciones correctas para que en todas las compañías pues surjan de manera adecuada y todo lo que conocemos como revolución tecnológica vayamos a la par de ellas y llevar las compañías y a todo el mundo y a la sociedad a un mejor fin. Nosotros como ingenieros de sistemas tenemos una cualidad supremamente bonita que es tratar de abstraer la realidad para tratar de comprenderla, de dar una explicación lógica a lo que sucede y colocarla al servicio de la humanidad. Hablemos un poquito también de lo que hoy conocemos como enfoques de la ingeniería, que nos dedicamos o que generalmente nos han dicho, ah, sí, es que los ingenieros de sistemas se dedican a esto. Muchos de nosotros optamos por todo el tema de infraestructura, de encargarnos de toda la arquitectura de hardware de las compañías para que puedan operar de manera eficiente. Otros mejor deciden irse por las redes, como hacer una buena conexión de todas las compañías, de todos los sistemas para que todo fluya y la información fluya de manera adecuada. Otras personas se encargan, otros ingenieros optan por hacer desarrollo de software, que hoy en día también es un boom porque les permite a las compañías ser mucho más eficientes en sus negocios. Otros optan por ser DBAs, tratar de armar unas arquitecturas excelentes a nivel de bases de datos para que el resto de información pueda operar y los otros enfoques de la ingeniería puedan dar un curso correcto. Otros se encargan de seguridad de la información y bueno, hay tantas ramas que hoy conocemos y en las que hoy nos podemos encargar. Pero en los últimos años ha nacido un tema que ya es muy hablado en las compañías y es muy hablado en la sociedad y se trata de la analítica de datos. Y hoy nosotros los ingenieros de sistemas tenemos, creo que, un papel fundamental para que nosotros podamos ser actores principales de este momento cumbre de la humanidad en cuanto al análisis de nuestros datos. Porque si bien es cierto, el que tiene la información tiene el poder. ¿Qué es la Luisa, analítica? Sí, eh, señor.
¿Cómo vas? Bien, Yo quiero intervenir un momentico claro que sí. precisamente para pues, hacer un contexto y de pronto aportar un poquito y hacer una introducción en esta que es nuestra entrega final en este ciclo de conferencias que venimos trabajando. Entonces, si me lo permites, en un Claro que sí. minutico para poder darle continuidad. Muchas gracias y saludo de manera muy especial a todas las personas que se conectan desde diferentes partes del país a este encuentro. Nuevamente, la cuarta ocasión en que nos encontramos a hablar de el poder del dónde, como quisimos ponerle a este ciclo de conferencias. Y efectivamente, eh, hoy es la cuarta y última sesión en donde hemos tenido la oportunidad de encontrarnos para hablar de los sistemas de información geográfica y todas los sectores de la industria que intervienen, que son usuarios que desarrollan tecnología y que desarrollan teoría y productos y servicios alrededor del poder del dónde. Entonces, quiero antes de que Luisa continúe con esta charla que ya pinta muy bien analítica de datos, que es otra línea muy importante que por supuesto está incluida dentro del portafolio de temáticas que podemos nosotros trabajar desde los sistemas de información geográfica. Pero quiero hacer una pausita muy pequeñita para agradecer a todos los participantes por haber estado tan juiciosos en estas 4 entregas que Redis, la red de programas de ingeniería de sistemas y afines de Colombia, y ESRI en este caso, que nos está entregando estas conferencias, nos unimos para poder trabajar en esta línea de la ingeniería y de la ingeniería de sistemas en particular, que es tan importante y tan requerida en la industria para la toma estratégica de decisiones en las organizaciones. Es por eso que celebramos que muchas personas muy juiciosamente nos encontramos estos 4 jueves y esperamos que después de esta entrega final y que certificaremos pues a quienes hayan cumplido los requisitos, sigamos generando espacios, sigamos participando en estos espacios, pero es muy importante aclarar que para poder espacios es muy importante leer la que ustedes tienen, los estudiantes, los profesores, las personas de la industria que se inscribieron a este ciclo de cursos y poder también darnos luces de qué expectativas tienen de lo que puede venir más adelante, porque vamos a seguir trabajando en conjunto para poder generar estos espacios. Quiero compartirles que tanto ESRI como Redis y ASIS, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, seguimos trabajando en poder configurar una estrategia académica y de la industria que nos permita seguir avanzando en esta línea de la tecnología. Entonces, todos cordialmente invitados, les quiero agradecer su entusiasmo, su puntualidad siempre y quedamos siempre a esperas escuchando las propuestas que ustedes tengan. Entonces, próximamente enviaremos información para recoger esas ideas que nos den luces sobre por dónde seguir caminando de la mano la industria y la academia, los estudiantes, los docentes, los empresarios, para seguir trabajando en esta línea de conocimiento que es tan importante para el desarrollo tecnológico del país y del mundo. Eso era todo, muchísimas gracias y seguimos entonces con esta maravillosa entrega de analítica de datos usando los sistemas de información geográfica, el poder del dónde. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Luisa. Muchas gracias. Gracias por esa introducción. Bueno, para continuar, voy a dar como un brochazo de qué es lo que es analítica de datos. Y aunque esto tiene mucha tela para cortar, porque esto tiene tanto de ancho como de largo, porque día a día nace una cosa diferente y las empresas tienen necesidades tan distintas que nos lleva a evolucionar con ellas y ampliar las preguntas de negocio. Y cuando la gente amplía las preguntas de negocio, nosotros tenemos que empezar a revisar el dónde. ¿Y quiénes tienen ese poder? Pues nosotros los ingenieros de sistemas somos los actores de este momento cumbre por el cual atraviesa la humanidad. Bueno, ¿qué es la analítica de datos? La analítica de datos no es más que la ciencia que examina datos en bruto
todo lo que se almacena en las compañías, todo lo que almacenan los negocios, todo lo que almacenan las operaciones con el propósito de sacar conclusiones sobre esa información. ¿Cuál es el propósito de cada dato? ¿Cómo es el comportamiento? Hay características nuevas que pueden o datos que me pueden dar indicios de que algo está pasando con mi compañía, algo está pasando con mi negocio, algo está pasando con este proceso. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de revisar cómo vamos a llevar a analizar toda esta cantidad de datos que hoy las compañías almacenan para que podamos identificar qué es lo que está sucediendo. La compañía o el negocio o la actividad que esté en la capacidad de identificar qué está sucediendo con él tendrá la capacidad de rápidamente desenvolver una solución de negocio para poder operar dentro del mercado. La importancia de la analítica de datos. ¿Por qué es importante hoy en día realizar análisis sobre los datos que yo almaceno? Las compañías y los negocios hoy se han dado cuenta que después de las personas, su activo más importante son los datos. Llámense datos estructurados, no estructurados, Excel, PowerPoint, Word, lo que sea. Todas estas informaciones que almacenan las compañías y que almacenan sus colaboradores son dignos de llevar a un análisis de información y nosotros tenemos la responsabilidad de montar esas arquitecturas, de revisar cuáles son los datos idóneos para analizar y qué es lo que vamos a llevar a unos indicadores o a unos KPI que los gerentes de negocio puedan revisar o que las personas que operan una cadena del negocio puedan realizar. Entonces, ¿qué me permite hacer o cuál es la importancia de la analítica de datos? Uno, me permite conocer mi negocio. Dos, entender el entorno en el cual me estoy moviendo. Tres, tener unas cifras claras de lo que está sucediendo con mi negocio, qué estoy vendiendo, cuánto estoy vendiendo, cuál ha sido el porcentaje de diferencia entre un periodo y otro. Incluso si yo tengo buenos datos y tengo una buena historia de datos, podría llegar hasta proyectar qué va a pasar en un futuro inmediato, llegar a hacer una analítica avanzada a través de algunos modelos estadísticos que hoy ya están definidos y que los estadísticos y los matemáticos hoy utilizan para poder tratar de predecir el futuro de una empresa. Y en la medida en que nosotros como ingenieros tengamos toda esa data lista, clara y precisa para que la compañía pueda analizar, la compañía va a poder hacer un muy buen análisis de su futuro y va a poder generar esos insights y generar esas decisiones de negocio que lo van a llevar al éxito. Yo con el análisis de datos también puedo identificar patrones de información. Muchas veces no nos damos cuenta con las simples cifras de qué es lo que está sucediendo con mi negocio, pero si yo los pongo en varias dimensiones a analizar, puedo revisar cuáles son esos patrones de comportamiento y me puedo dar cuenta, incluso por pequeño que sea el dato, qué impacto está teniendo sobre el comportamiento de mi negocio. Puedo proyectar cifras, puedo analizar a mis clientes. Los bancos incluso hoy en día a través del Machine Learning pueden tratar de identificar cuáles son algunas operaciones que pueden ser un fraude y de una vez bloquearlas antes de que sucedan. Entonces, imagínense hasta dónde puedo llegar con el hecho de poder analizar mis datos. Y todo esto, ¿para qué se hace? Para tomar mejores decisiones, no para tomar decisiones, es para tomar mejores decisiones. Entonces yo ahí entro a hablar de algunos tipos de analítica de datos y empiezo a revisar cuál es la que más le conviene a una compañía. Si es una analítica descriptiva, voy a hacer un análisis de sus datos, de lo que hoy le está pasando, lo que le está pasando con la historia, o si voy a hacer una analítica avanzada o si alguna compañía ya tiene la madurez analítica propia para que yo pueda hablar de analítica cognitiva, algo que trate de cerrar la brecha entre lo que nosotros pensamos como seres humanos y lo que está pensando la máquina. Las máquinas hoy en día, a través de algunos modelos, ya tienen la capacidad de autoaprender y responder rápidamente a las necesidades de un usuario. ¿Qué datos son dignos y qué datos son propios para analizar? Y en el mercado nos encontramos los famosos datos geográficos y los datos no geográficos. Y todo esto me lleva a revisar dónde tengo que empezar a revisar mis datos, cómo los voy a revisar, dónde, el poder del dónde encuentro las cosas dentro de un mapa, dentro de algún espacio. ¿Cómo voy a colocar mis mapas en función de otras variables y que me pueda dar contexto de qué está sucediendo hoy con mi negocio o con algo en particular?
Y ahí entramos a hablar un poco, que yo sé que en estos días ya lo han escuchado, es qué es el SIG y para qué sirve. Y pues el sistema de información geográfica pues es un marco de trabajo para reunir y gestionar, analizar datos de tipo geográfico e integra también otras variables que le puedan ayudar a definir y a responder preguntas de negocio. Quien hoy está en la capacidad de resolver el dónde, rápidamente puede resolver el por qué. ¿Cuál es nuestro papel como ingenieros de sistemas dentro de todo este proceso? Entonces ustedes dirán, pero Luisa, yo no sé, yo no me veo todavía ahí, ¿qué pasa? No entiendo cuál es mi papel. Y yo, si me preguntan, nosotros jugamos el papel más importante dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza, y como nosotros ya estamos parametrizados de esa manera, empezamos a revisar desde dónde estoy capturando el dato, si lo estoy capturando de manera correcta, entonces tengo la capacidad de ofrecerle a la compañía un concepto de, hey, un momento, ¿estamos recogiendo la información de manera correcta? Pregunta número 1, porque de acuerdo a la calidad de mis datos, yo también puedo dar la calidad del análisis de mis datos. Entonces, como ingenieros tenemos que empezar a pensar en el dónde voy a recoger mi dato, cómo lo voy a recoger, cuál es la calidad del dato que estoy recolectando para así poderlos llevar a un tablero de indicadores, a un buen mapa, a un buen modelo de sistema de información geográfica que me pueda dar la realidad de lo que hoy está sucediendo con mi negocio. Entonces, ¿cuál es mi papel? 1, tengo que revisar si efectivamente estoy capturando los datos de manera correcta. 2, si estoy implementando la tecnología adecuada que va con mis datos y con la estrategia de negocio. 3, yo tengo una arquitectura excelente para poder hacer análisis de mis datos, o simplemente almaceno esos datos como bien tengan, como bien caigan allá, y algún día los sacaremos y los vamos a exponer. ¿Será eso lo correcto? Creo que nosotros tenemos la responsabilidad y el papel para poder diseñar estas arquitecturas de la mejor forma y que todos lleguemos a buen fin. Realizar un muy buen modelo de bases de datos que me permita estructurar mejor la forma en la que yo voy a extraer esos datos. Si voy a hacer un muy buen cubo de datos, ¿cuáles son los datos dignos que yo tengo que llevar a ese análisis? Entonces, es sentarme como DBA y revisar si es que esos modelos sí los estoy llevando a buen término, si es que yo estoy recolectando los datos necesarios y estoy utilizando de manera correcta esos datos y los estoy poniendo en un modelo entidad-relación de manera correcta. La calidad de los datos. Esto es supremamente vital. La calidad de los datos me está diciendo si correctamente si yo estoy ejecutando bien mi labor como compañía o no. Pero si yo no tengo buenos datos, si yo no tengo buena calidad de datos, ¿cuál va a ser el resultado dentro de mis tableros? Gestionar un buen modelo SIG también depende de nosotros. Nosotros como ingenieros de sistemas tenemos o debemos velar porque todos los datos que lleguen allá, porque todas las estructuras de conexión a esos modelos SIG sean los correctos, sean los adecuados para que el dónde sea correcto, para que la persona que esté revisando dónde ocurren sus hechos y de qué manera están ocurriendo sus hechos tenga todas las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones en la compañía. Realizar o diseñar un muy buen análisis de datos. Hoy no solamente con los datos geográficos, sino esos datos no geográficos, cómo los voy a colocar en función del dónde para que sea un análisis completo, un análisis 360 grados. ¿Cuál es el resultado de que nosotros hagamos bien la tarea como ingenieros de sistemas? Uno es la alineación estratégica. Nunca como ingenieros nos podemos olvidar de cuáles son los objetivos de un negocio. ¿Qué me permite alinearme, hacer una alineación estratégica? Pues ir con las iniciativas corporativas, con el norte del negocio, dar soporte a funciones de negocio críticas, porque el negocio al final es quien me está diciendo cuáles son esas características críticas del negocio y en donde yo como ingeniero tengo que llevar la data para que me resuelva esas preguntas de negocio. Ofrecer ventajas competitivas. Quien está en la capacidad de analizar su negocio de manera correcta va a pegar 2 veces en el mercado, porque estará en la capacidad de tomar las mejores decisiones para adquirir estrategias que lo lleven a moverse en el mercado de mejor manera. 2, reducción de costos. Entonces me van a decir, pero ¿por qué la analítica de datos me permite hacer reducción de costos? Sí, cuando yo hago una implementación de BI es bastante costoso. Sí, la respuesta es sí.
implementar un modelo de BI, implementar un modelo SIGI de análisis de datos geográficos es costoso, sí, pero cuando yo empiezo a ver el retorno de inversión, cuando yo empiezo a revisar que cuando yo ya descubrí el dónde, cuando yo ya descubrí dónde es que tengo que vender mis helados de mora y no de mandarina, es cuando yo empiezo a ahorrar costos. Empiezo a ahorrar costos en distribución, empiezo a ahorrar costos en mercadeo, empiezo a ahorrar costos de manufactura. Entonces ahí yo empiezo a ver reintegrado mi dinero y no empiezo a ver este modelo de sistemas de información geográfica como un gasto, sino empiezo a revisarlo como una inversión. ¿Por qué? Porque me está diciendo exactamente dónde tengo que actuar. ¿Cuáles son mis clientes? Yo como compañía no puedo actuar de la misma manera en todo un país. Si yo voy a vender sacos, seguramente Cartagena no será el sitio para vender sacos. Si yo voy a vender vestidos de baño, pues revisaría dónde es que los voy a vender. Entonces, en la medida en que yo empiece a identificar de manera correcta el dónde, voy a ver una eficiente reducción de costos y una eficiencia operacional que me lleve a ser económicamente mucho más efectivo. Voy a hacer una automatización del desempeño del negocio, claramente porque estoy revisando cómo se está comportando mi información y estoy evaluando constantemente el desempeño del negocio, cosa que si yo evalúo este tema, puedo también tomar rápidamente decisiones sobre el qué debo hacer con el cómo estoy operando mi compañía. Esto también me permite tener procesos centralizados y estandarizados, como les decía. Cuando yo hago ese análisis de información del dónde, pues me permite tener procesos ya definidos, con personas definidas y el dónde definido. Un crecimiento rentable, pues el valor, lo que les comentaba, cuando yo empiezo a identificar el dónde, que ya no tengo que ir a vender sacos a Cartagena porque no me los van a comprar y me voy a ahorrar todo ese costo de manufactura y me voy a ahorrar todo ese costo de transporte y me voy a ahorrar todo ese costo de mercadeo del personal que invierte en él, yo empiezo a ver un valor, un crecimiento rentable. Ya mis costos operativos se van a disminuir para que mi ingreso sea mucho mayor. Satisfacción del cliente. Si yo soy capaz de a través de la analítica de mis datos empezar a conocer mi cliente, voy a ser mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque a través de la recolección de datos de las compras de mis clientes, yo puedo llegar a saber cuáles son los gustos de mis clientes. Yo ya sé que a doña Rosa no le gusta el color rojo, pues seguramente no le voy a mandar una promoción de zapatos rojos, le voy a mandar una promoción de zapatos azules porque el comportamiento de su información dice que ella va a la oficina, al punto del centro, a comprar siempre zapatos azules. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo que voy a hacer a nivel de mercadeo es ofrecerle toda la gama de zapatos azules que tengo dentro de mi portafolio de servicios. Y como yo ya sé que doña Rosa vive, no sé, en Cedritos, entonces en vez de que se vaya a la oficina del centro, entonces yo empiezo a ofrecerle, a decirle, doña Rosa, cerca a su casa usted puede encontrar un punto donde va a encontrar los zapatos azules talla 38 que usted siempre compra o una gama muy similar. Entonces vayan proyectando cómo es que vamos a llevar esta idea a los negocios, dónde le voy a llevar yo mi producto a las personas, cómo se lo voy a hacer llegar y cómo voy a ser más eficiente con mi compañía, qué costos les voy a ahorrar. Pero ¿cómo hago eso? Identificando el dónde. Quien identifica el dónde, identifica el éxito, pero el dónde correctamente, a través de unos datos con buena calidad. ¿Qué me permite esto también? Ser mucho más confiable en la información que yo. ¿Qué me permite esto también? Ser mucho más confiable en la información que yo estoy ofreciendo. Si yo ya le digo a la señora y le facilito a doña Rosa su compra de zapatos azules cerca a su casa, estoy siendo mucho más confiable para él. Estoy también previniendo muchos riesgos de que ella vaya a comprar esos zapatos azules a otra compañía. Yo ya estoy previniendo ese riesgo, estoy mitigando el riesgo de que ella se me vaya, estoy fidelizando a mis clientes, estoy generando confiabilidad en mis clientes, en el mercado y las personas que trabajan conmigo. ¿Cuáles son mis beneficios a nivel de negocio?
todo lo que es el alineamiento estratégico y orientado al cliente me permite hacer esto de analítica de datos y descubrir el dónde me permite ser mucho más estratégico, pegarle a los objetivos de la compañía, no perder el norte como compañía ni como negocio, sino que ayudar a mi negocio a identificar ese dónde y ese cuándo y cuáles son los datos y las variables que yo debo identificar y correlacionar para dar esas respuestas de negocio. Planear y gobernar la empresa también me ayuda a hacerlo. Me ayuda a que los gerentes estén muy de acuerdo con que los datos que estamos recolectando son de manera eficiente y les están respondiendo sus preguntas de negocio. Nos estamos orientando al servicio, estamos conociendo nuestros clientes, estamos revisando de qué manera vamos a ser mucho más proactivos con ellos. Vamos a hacer una mejor gestión de nuestros proyectos. Si yo ya sé que no vendo sacos en Cartagena, pues seguramente los sacos los voy a vender donde una capa de clima me diga que hace mucho más frío, donde si es un saco mucho más costoso, pues si yo sobre mi mapa coloco algunas capas de ingresos, algunas capas de estratificación, puedo empezar a segmentar mis productos para que las personas me empiecen a comprar. Entonces empiezo a tener una cantidad de beneficios a nivel de negocio. Ah, claramente, le pego a la continuidad de mi negocio porque estoy garantizando que la gente me siga comprando, ¿sí? A nivel de información, pues tengo datos accesibles. Yo como ingeniero de sistemas, ¿cómo voy a revisar que los datos sean accesibles a la compañía teniendo en cuenta todo el tema de gobernabilidad de datos? ¿Quién custodia la información? ¿Cómo la custodia? ¿De qué manera accede? ¿Y cuál es la facilidad de que una persona pueda o no acceder a un dato? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer el análisis de datos? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer la modificación de mis datos? ¿Y cómo los voy a llevar a estructurar para que sean correctamente analizados? ¿Cuál va a ser la trazabilidad de mis datos? ¿Cómo garantizo yo que desde el momento en que el dato lo recolecto llegue a buen fin al tablero? Entonces, revisemos como ingenieros y creo que tenemos una responsabilidad sumamente grande ahí y es cómo voy a revisar que ese dato, que esa trazabilidad de ese dato llegue a buen fin y correctamente a mis tableros, llegue correctamente a mis mapas. Que si yo dije que doña Rosa compraba en la oficina del centro, efectivamente compraba en el punto del centro y no compraba en el punto del norte. ¿Cómo hago yo para que ese dato llegue de manera correcta y de manera eficiente? Porque si ese dato me va a llegar a los 3 años que la señora Rosa compró, pues seguramente no me va a servir. Entonces, empezar también a tener en cuenta cuál es la relación entre el tiempo real. ¿Cuál es el tiempo real de cada empresa? Porque para cada compañía existe una dimensión de tiempo real distinta. Un tiempo real de minuto a minuto o un tiempo real de tengo la sumatoria de ventas de la noche anterior. Claramente, revisar y tener en cuenta que los datos son un activo en la compañía. Si yo no tengo buenos datos y no tengo buena calidad de datos y no tengo cómo ayudar a la compañía a llevar a feliz término y a revisar que todos los datos que tiene son producto para que los podamos analizar, pues no estamos haciendo nada. ¿Quién tiene la propiedad de esos datos? ¿Quién es el gobernador de esos datos? ¿Cómo voy a garantizar yo la seguridad de esos datos? ¿Quién está haciendo la gestión maestra de esos datos para toda la organización? Y pues lo que les comentaba, seguridad de la información. Y a nivel de aplicaciones, hay una cosa que es supremamente importante que nosotros debemos garantizar. Es cómo voy a hacer el modelo SIC, mis mapas, mis modelos de análisis de datos más escalables y más flexibles. Cómo voy a tener interoperabilidad entre las diferentes partes de las compañías. Cómo voy a disponibilizar las aplicaciones para que todos tengan acceso a hacer análisis propios de sus tareas. Cómo voy a adoptar la tecnología en vez de adaptar lo que tengo. Creo que nosotros también tenemos una tarea súper importante como ingenieros, es revisar qué tecnología es la adecuada a mi compañía. ¿Cuáles son, si yo necesito implementar modelos y cuáles son los modelos, cuál es la geodatabase, cuál es la mejor tecnología que yo le pueda sugerir a mi compañía para que lleve a feliz término esos análisis de información? Aquí vamos a hablar un poquito de cómo identifico ese dónde, qué puedo hacer con ese dónde y para qué me sirve identificar el dónde a nivel estratégico, táctico y operativo.
A nivel estratégico, identificar el dónde en los negocios, en dónde está ocurriendo la compra, en dónde está ocurriendo la venta, en dónde está ocurriendo el contagio, en dónde está ocurriendo el robo. El dónde me permite hacer un análisis de lo que hoy llamamos geomarketing y me permite hacer go-to-marketing, optimización también de la fuerza de venta o de la fuerza de negocio que yo estoy sacando a la calle. Me permite hacer una clusterización y una geoestrategia para saber dónde tengo que actuar y de qué manera tengo que actuar. Y si hay un modelo en algún mapa que yo pueda clonar, ¿cómo voy a hacer esa clonación de mercado en otro punto similar al que estoy trabajando? Y todo esto ¿por qué? Pues porque necesitamos llevar a las compañías a tener una madurez geoanalítica mucho más fuerte, a darle valor estratégico a las compañías y a los negocios. A nivel táctico, tengo que identificar si mi geoproceso está dentro o fuera del rango del que yo manejo. Si tengo que hacer un despliegue adicional, si tengo que hacer un despliegue de fuerza de ventas, ¿qué debo hacer espacialmente con mi negocio para que funcione? Si estamos cerca, si estamos lejos, si es que yo a Doña Rosa le tengo que llevar un poco más los zapatos azules a su puerta para que ella no tenga que desplazarse. Eso a nivel táctico y a nivel operativo. ¿Cómo hago una construcción de información geográfica efectiva? ¿Cuál va a ser el enriquecimiento que yo le voy a dar a la información? ¿Cómo la voy a asegurar? ¿Cómo aseguro esa calidad a nivel geográfico? ¿Y cómo normalizo toda esa georreferenciación? Vamos a hablar un poco de las aplicaciones. ¿Para qué me está sirviendo todo esto que me está diciendo Luisa? Porque pues todavía no nos vemos ahí. Estas aplicaciones son transversales. En todos los negocios están. Todos los negocios necesitan conocer el dónde. Si estoy hablando de un caso médico, y aquí tengo un ejemplo de lo que hoy vivimos, es dónde se está contagiando la gente. Si yo quiero hacer un análisis de criminalidad, necesito saber dónde están robando más gente. Si yo quiero hacer un análisis de ventas, necesito saber en dónde estoy vendiendo más y en dónde estoy vendiendo menos. ¿Qué productos estoy vendiendo más y en qué lado? ¿En dónde? Aquí tengo un ejemplo de lo que hoy podemos hacer con análisis de información a nivel geográfico. Y pues está un poco el tema trillado, pero quiero traerlo a colación porque pues es un tema que todos aquí pues conocemos. ¿Qué me permite hacer el geoanálisis? Como nos podemos dar cuenta en este mapa, que es un mapa ejemplo, es en qué punto puedo ver yo personas contagiadas, cuál es la parte o las ciudades que más contagio tienen, cómo voy a operar en esas partes donde hay más contagiados, menos contagiados y donde hay menos contagiados, qué están haciendo para que yo pueda implementar esos mismos modelos en otros lados para que los contagios sean menos. Entonces, el poder del dónde. A nivel de mercadeo, podemos identificar a través de los sistemas de información geográfica dónde están mis clientes hoy en día. ¿Dónde hay leads? ¿Dónde puedo llegar a mis clientes? ¿Cómo puedo llegar a mis clientes? Si hay clientes que tengo lejos y mi ubicación estratégicamente no está cerca de ellos, ¿cómo hago para llevar mis productos a esas personas que me compran más? ¿Cuáles son mis oportunidades de negocio? ¿Cuáles son mis casos potenciales? Yo todo esto lo puedo llevar estratégicamente a un mapa para poder identificar quién, dónde y cuándo pueden ocurrir las cosas, porque es que esto también me lleva a un tema de revisarlo en el tiempo para saber cuándo yo como compañía debo estar preparada para recibir o actuar frente a un fenómeno informático. Imagínense poder identificar quién me va a comprar y cuándo. ¿Cuándo son los periodos de compra de una persona? Entonces yo le puedo decir a mi compañía, ojo, ojo porque se viene el Día de la Madre y lo que más se van a vender ese día son collares de pepitas plateadas. Estemos preparados. Si los últimos años hemos vendido 15,000 unidades, este año menos de 15,000 no puede tener.
Entonces, ¿cómo se van a preparar los negocios para poder hacer esas ventas? ¿Cómo me anticipo a mis clientes? ¿Cómo puedo atomizar información dentro de un mapa? ¿Cómo voy a identificar ese dónde para poder tomar decisiones adecuadas y acertadas? ¿Cómo llevar mis productos? No en todos los lados me compran el mismo producto, entonces voy a identificar dónde me compran el bombombún amarillo, dónde me compran el bombombún verde, dónde me compran el bombombún rosado, porque es que no en todos lados se vende igual. Entonces, ¿cómo voy a ser mucho más efectivo de manera logística para poder llevar a esas locaciones el producto que yo más vendo y poder ser mucho más eficiente con mis ingresos y reducir costos operativos? Información que me permite llevar a duplicar las ventas, a tener la capacidad de identificar mis negocios, a tener la capacidad de conocerlo tanto que yo ya sé que en diciembre en el centro yo voy a vender más zapatos azules que verdes. Yo ya sé que en diciembre Cartagena sube su temperatura, no sé, 7 grados más, entonces voy a vender más helados allá, sabor a fresa, qué sé yo. Tanta información que podemos analizar y que somos responsables de esa información y tenemos, creo que somos los actores principales en este momento cumbre. Creo que somos realmente las fichas que van a mover esto. Yo considero que somos quienes estamos en la cumbre de esta pirámide y podemos darle a la sociedad y podemos darle a nuestros negocios esos insights para que descubran el dónde y el cuándo que nos permitan generar más ingresos en las compañías. Bueno, y con esto quería terminar, pero no sin antes invitarlos a que se unan a nuestras conferencias de usuarios de ESRI este 12 y 13 de julio a través del link que les dejo aquí. Y ahí pueden conocer un poco más de lo que está haciendo el mundo entero, porque esto que les acabo de mostrar realmente es un pincelazo de lo que podríamos hacer, pero en estas conferencias lo que nos dan es, nos abren el mundo, nos dan más ideas de qué podemos hacer y dónde podemos actuar. Y yo creo que tenemos hoy como jóvenes la responsabilidad de sacar adelante de manera efectiva y éticamente la sociedad a través del análisis de datos y análisis de datos revisados desde cualquier sector que ustedes quieran participar. Entonces creo que estamos en el momento indicado y el mismo mundo y la misma época nos está invitando a ser actores de este momento. Entonces mi invitación es para que se unan a nuestras conferencias de usuarios de ESRI porque sé que les van a abrir mucho más la mente, sé que les van a dar muchos insights de lo que se puede hacer con cada uno de los sectores en los que podemos trabajar y la importancia que hoy tenemos como ingenieros de trabajar en descubrir el dónde. Bueno, me despido no sin antes darle las gracias y abrir el espacio para las preguntas. Y pues nada, invitarlos a que aprendan mucho de este tema porque en serio que estamos en el momento cumbre. Aquí me dicen, voy a leer esta pregunta, saludos desde Ibarra, Ecuador, mi profesión no es de la ingeniería de sistemas, pero utilizo el SIG en mi campo. ¿Cuál ¿Cuáles son los recursos naturales? Entonces, ¿no podrías dar pautas de cómo podemos trabajar complementariamente las diferentes profesiones? Ya que lo que tú sabes, yo no lo sé. No, yo creo que el tema de análisis de información es un tema bien multidisciplinar. Yo creo que aquí he encontrado ingenieros de sistemas, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, economistas, administradores, pero a todos nos une una pasión y es el análisis de datos. La diferencia es que a nosotros como ingenieros de sistemas ya nos han dado una formación que nos permite entender un poco mejor este mundo, que no quiere decir que otras profesiones no lo puedan hacer. Claro que sí. Y dentro de esta pasión del análisis de datos, lo que hacemos es complementar conocimientos. Cómo nosotros como ingenieros alistamos la plataforma para que otras disciplinas puedan entrar a hacer el análisis de sus datos. Entonces, no propiamente tengan que ser ingenieros de sistemas, no, yo creo que esto es más una pasión. El análisis de datos, esto es un tema de pasión, de aprender también a hacer, de aprender a entender modelos estadísticos, de aprender de machine learning, de aprender a hacer analítica descriptiva, de cómo se interrelacionan los datos y cuáles van a ser las covariables que yo tengo que llevar a analizar dentro de un plan. Entonces, no precisamente y no propiamente todos tenemos que ser ingenieros de sistemas, sino que por esa formación nos permite o nos da un poco más de facilidad.
Listo, Luisa Fernanda, si tengo un local en el barrio X, con el análisis de datos puedo encontrar para qué me sirve ese local, con qué programas, qué software lo puedo hacer. Sí, señor, la respuesta es sí. ¿Qué pasa? Todo el tema de análisis de información geográfica. Hoy, por ejemplo, ArcGIS me permite hacer este tipo de evaluaciones. Y lo que hago es colocar capas para entender ese entorno donde yo quiero colocar mi local. Voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo un local en la zona rosa, pues tendría que entender el entorno de mi local. ¿Quiénes son las personas que me rodean? ¿Cuáles son los otros locales que tengo alrededor? Ya existen algunas capas que puedo sobreponer para poder hacer esos análisis. Sí, sí existen y herramientas como ArcGIS te lo permiten hacer. Gracias, y creo que los signos exigen especializaciones. Bueno, no propiamente. Yo conozco gente que es muy buena y muy eficiente con pregrado. Como les digo, este es un tema de pasión. Hacer análisis de datos y ayudar a la sociedad a entrar al futuro, esto es pasión. Entonces, no propiamente debemos tener una especialización, que hoy en día sí existen. ¿Por qué? Porque hoy no hay propiamente carreras que me hablen de analítica de datos como tal, no, porque es el boom. Está saliendo hoy y hoy la sociedad encontró el por qué es tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Que los que estamos en el ahora debemos hacer algunas especializaciones para tratar de entender conceptualmente esos programas. Pero ojalá, y pues yo esperaría que muy pronto abrieran a carreras de análisis de datos donde la gente se especializara única y exclusivamente en hacer análisis de datos, porque como les digo, realmente esto es pasión. ArcGIS Enterprise permite integración con Watson. Te debo la respuesta técnicamente. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es la consulto con un técnico de datos que me pueda dar con exactitud la respuesta técnica. Si me dejas tu correo, o si me escribes, te voy a dar mi correo al final. Yo te busco la respuesta técnica y te la doy técnicamente el por qué, si lo podemos hacer y el cómo lo podemos hacer. No sé si alguien más tenga alguna duda. Listo. ¿Listo? Bueno, creo que no hay más dudas. Bueno, no. Muchas gracias a todos y nuevamente les dejo la invitación para que conozcan un poco más acerca de los modelos que tenemos hoy en Esri. ¿Qué hace Esri Colombia y por qué estamos tan metidos en este tema de análisis de datos? ¿Por qué se ha vuelto una pasión? ¿Y por qué hoy somos los actores principales para mover al mundo a otra dimensión a través del análisis de los datos? Bueno, Luisa, muchas gracias por tu intervención. Bueno, quiero saludar a todos los colegas y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, Luisa todo el tiempo habló del poder del dónde. Si ustedes analizan nuestras vidas desde que nos levantamos, el poder del dónde está en cada uno de nosotros. Cuando nos levantamos y llegan los servicios públicos a nuestra casa, lo que es agua, luz, gas, todo este tipo de redes están georreferenciadas. Y después cuando salimos a coger un carro para dirigirnos a la oficina, esos carros que llegan, bien sea Uber, taxi, todos tienen una plataforma de sistemas de generación geográfico. Y adicionalmente, cuando ustedes hablan con alguien y dicen para dónde van, dónde te encuentras, en qué parte estás, si se dan cuenta, todo nuestro entorno es geográfico. Quería complementar una pregunta también que le hicieron a Luisa con respecto a un local. Quiero decirle hoy que las grandes compañías como Starbucks, antes de abrir una tienda, hacen esta parte de analítica de datos. Es decir, independientemente de decir cuántos clientes pasan a tal hora, cuántas empresas trabajan, cuál es el entorno alrededor para abrir un local. Hoy realmente ninguna compañía que yo conozca grande
abre una tienda sin hacer un análisis de datos. Y si ustedes ven a las grandes compañías de telefonía, que todos tenemos esos datos, les preguntan cuántas personas mayores de 30 años pasan por acá, cuáles son las personas que se acercan más, en qué momento salen. Todo, absolutamente todo está relacionado con el poder del dónde. Para nosotros es muy importante que ustedes como estudiantes, las personas que están estudiando ingeniería, puedan incluir en su pénsul o en su parte de formación los sistemas de información geográfico, porque es imposible hacer análisis espacial sin saber de sistemas de información geográfico. Para nosotros es muy importante que ustedes nos hagan una retroalimentación, que después les haremos una encuesta de cómo les parecieron este ciclo de charlas que tuvimos en este mes. Y obviamente, como lo decía Nelson al principio, poder seguir trabajando con ustedes. Pero realmente la transformación digital que tanto ustedes escuchan, que tanto hemos hablado en este año, empiezan ustedes en las aulas de clase. Realmente cuando ustedes empiezan a hablar de que el mundo ha cambiado, también tiene que cambiar un poco. Y pienso que el pénsul de los ingenieros de sistemas, si ustedes se dan cuenta, los grandes proyectos de innovación, hoy todos tienen un sistema de información geográfico, las plataformas de Uber, de Airbnb, aquí en Colombia como Domicilios o Rappi, todos están soportados en un sistema de información geográfico. Cuando hablamos de realidad aumentada, todo esto soporta sistemas de información geográfico. Entonces, es muy importante que cuando ustedes salgan como ingenieros de sistemas, como bien lo decía Luisa, lleguen a aportar a su gerente en tomar mejores decisiones basados en sistemas de información geográfico. Yo no sé si quieras colocar un poco el link que Luisa habló. Quiero comentarles un poco qué es nuestra UCI. Nuestra conferencia de usuarios se hace cada año en San Diego, donde se reúnen todas las personas, como dice, fanáticos de sistemas de información geográfico, que son alrededor de más o menos de 20,000 personas. Y ustedes como estudiantes en ese link se pueden inscribir, se pueden registrar y pueden escuchar de primera mano, ver todo lo que está pasando en lo último en la actualidad en los sistemas de información geográfico. Entonces yo les hago la invitación para que se inscriban y los esperamos. No sé si Nelson está todavía por acá, si quiera despedirse, pero para nosotros fue muy grato como compañía poderles colaborar en este ciclo de conferencias y hablarles de qué son los sistemas de información geográfico y cómo estos pueden ayudar a sus carreras y a su profesión. Si no es más, no sé si creo que Nelson no está. Y entonces, cualquier cosa, a ustedes muchas gracias. Y como siempre, cualquier cosa que ustedes requieran en nuestra página www.erri.co, ahí nos encuentran y nos pueden escribir y cualquier cosa, estamos para servirles. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias y hasta luego. Ok, gracias. Ay, salí.